Diputado, ¿cómo estás? Si prendes tu micro, por favor. Muy Ahí está. buenos días, qué gusto saludarte, Hola, diputado, doctor. ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias por aceptar esta invitación este lunes, empezando bien la semana. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias, con mucho ánimo. Vamos a ver qué nos trae esta semana de novedades. Hay varias en los medios que yo creo que seguramente nos repercutirán, pero pues muy contento de estar aquí contigo, doctor. Muchísimas gracias, diputado. Y bueno, pues la idea de esta charla, te cuento rápidamente, no es un programa de diversión, ni de revista, ni mucho menos, tampoco es un Sí. noticiero. Es un espacio que empezamos a desarrollar a raíz del estar confinados voluntariamente en casa y estamos buscando como ciudadanos llevar información verídica, eficaz a los ciudadanos para tener un mejor criterio, y estamos acercando a personajes de la vida pública y privada a los ciudadanos para que hagan un mejor juicio de valor. Ahí tú sabes que hay muchísima mala información en las redes sociales, hay fake news por todos lados, y de pronto hay tendencias de quienes están a favor o quienes están en contra del gobierno o de alguna corriente, y esto polariza aún más el país. Entonces, ¿cómo dividimos esta charla, diputado? Bueno, la primera parte es saber quién es Tonatiuh Bravo Padilla, la persona, el ser humano, qué pensaba de joven, qué pensaba de adolescente, quién es el ser humano. La segunda parte ya entraremos a temas legislativos y la última cerraremos con el tema de la vista, de cómo nos ven en el mundo a los mexicanos y cómo nos vemos los mexicanos. Así es que te dejo el micrófono y que nos platiques un poquito quién es Tonatiuh Bravo Padilla. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, doctor Jorge, por esta invitación. Eh, y a tu público, por supuesto, un saludo desde Guadalajara. El tema de la pandemia, pues nos ha tenido recluidos aquí en casa, en su casa en Guadalajara, aunque he tenido necesidad de acudir a la Ciudad de México a reuniones, pero aquí estamos. Eh, yo soy originario de Guadalajara. eh, por el cambio de domicilio de trabajo de mi papá, me fui muy pequeño a Veracruz y pasé por ahí casi 6 años, de tal manera que hasta los 7 años regresé a Guadalajara y desde los 7 años, de forma ininterrumpida, aquí ha sido mi desarrollo. Yo estudié la carrera de economía, después de eso estudié una primera maestría en administración y política pública en la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Después de eso me reintegré aquí y posteriormente estudié otra maestría y un doctorado. La maestría la hice en la Sociedad de la Información y el Conocimiento en la Universidad Oberta de Cataluña y después el doctorado lo hice en gestión de la educación superior aquí en la Universidad de Guadalajara. Eh, Tengo los estudios doctorales. Me ha hecho falta la conclusión de la disertación. De tal manera que, por un lado, esa es la trayectoria académica. Por otro lado, mi desarrollo se ha llevado a cabo con un pie en la vida académica universitaria y con otro pie en algo de la política. Yo regularmente era una persona, en cierta manera lo sigo haciendo, que me cuesta mucho trabajo eh, tratar con los partidos políticos. Y entonces, más bien he sido ciudadano que acepta invitaciones al ámbito público. Entonces, desde la primera vez en que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas me invitó a ser diputado federal, eh, lo hice como un ciudadano invitado por el PRD en aquel tiempo. Yo estuve en la 56 legislatura del Congreso de la Unión. La 56 legislatura ocurrió entre 1994 y 1997. Me tocó el último informe de Salinas y era el primer trienio del presidente Zedillo. Esa fue la primera vez que yo incursioné en la representación política y estuve como secretario de la Comisión de Defensa Nacional
En aquel entonces me interesaban mucho los temas de seguridad nacional. También estuve como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y como integrante de la Comisión de Comercio. Después, ahí estuve a cargo de una subcomisión de inversión extranjera. Después de esto, terminé mi periodo. Ahí coordiné al grupo de diputados ciudadanos. Entre otros, Adolfo Aguilar Sincer era parte de ese pequeño grupo. Y una vez concluido el periodo, apoyamos la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno de la Ciudad de México y Cuauhtémoc Cárdenas ganó. Ganó la jefatura de gobierno por vez primera, hubo alternancia. Y en lo que toca a mi persona, me regresé a Guadalajara y fui candidato a la presidencia municipal de Guadalajara. Lo fui en 1998, era a finales del 97, y en principios de 98 tomé posesión como regidor del Ayuntamiento de Guadalajara. Esa experiencia fue relativamente corta porque unos meses después me incorporé de nuevo a la universidad y proseguí mi carrera en la universidad. En la Universidad de Guadalajara fui rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Después de ser rector de este centro universitario, fui vicerrector ejecutivo y regresé. La primera vez que nuestro actual presidente fue candidato a la presidencia de la República, apoyé yo esa candidatura y esa propuesta de coalición, igualmente como ciudadano invitado, y fui diputado federal por segunda ocasión. Ahí fui presidente de la Comisión de Educación de la Cámara y también integrante de la Comisión de Hacienda. Después de esto, regresé de nuevo a la academia. Hice una estancia en la ciudad de Washington, una estancia de 7, 8 meses, estancia académica, y luego regresé a la universidad de nuevo, y en el año 2013 fui electo rector general de la Universidad de Guadalajara. Una vez que ya estaba en los últimos meses del rectorado, en 2018, solicité mi separación con el propósito de incorporarme al tema electoral, y en los últimos meses de mi gestión prácticamente me integré de nuevo a la Cámara. De tal manera que es la razón por la que ahora estoy por tercera vez como diputado federal. En pocas palabras, yo soy totalmente de la causa ciudadana. La vida partidista me cuesta mucho trabajo, la entiendo, pero me cuesta mucho trabajo trabajar en los espacios exclusivamente partidistas. Me es mucho más sencillo trabajar en espacios de construcción institucional, en el ámbito de la educación superior, en el ámbito de la cultura y en general de la ciencia, la tecnología. Son los campos en los cuales yo me he desenvuelto, pero me considero en términos generales una persona de izquierda, no radical, una izquierda que busca la democratización del país como la vía para poder participar y poder generar alternancia en los gobiernos, la democracia como una vía de convencimiento a los ciudadanos y como una vía de participación de regreso. En términos generales, esas son mis coordenadas, estimado Jorge. Muchas gracias, diputado. Qué interesante. Ahí déjame comentarte que la mayoría del público, de los seguidores que tenemos a esta hora, ahora con la pandemia, son muchos jóvenes. Y hay muchos jóvenes inquietos, hay jóvenes desde menores de edad, jóvenes no tan jóvenes, amas de casa. Y ahorita estás comentando temas que los iba a guardar y los iba a reservar para el cierre, pero creo que estás dando pauta a un tema bien importante. Los jóvenes hoy están inquietos, les preocupa México, las mujeres les preocupa México, han estado buscando espacios. Y te hago esta pregunta anticipada por tu carácter de participante en la política desde lo ciudadano, desde lo civil, pero ya ahora vuelto político. ¿Se puede un ciudadano
involucrar en las acciones de cambio para transformar este país. Los jóvenes están desesperados, las mujeres están hoy desesperadas y dicen, ¿cómo participamos? Porque no creemos en los partidos políticos, no por lo que escuchan, no necesariamente por lo que han vivido, y dicen, ¿cómo participamos en espacios para la transformación de este país? Sí, Jorge, esa pregunta que haces es muy importante. Y la verdad es que es un tema, en una disyuntiva en la cual yo también viví y yo también me tuve que enfrentar. Yo, en mi tiempo de juventud no había otra más que el PRI y el único partido de oposición era el PAN. A mí me tocó en el año de 1977, cuando yo tenía 17 años, que se hiciera la reforma política que condujo Reyes Heroles y que por vez primera posibilitó que el Partido Comunista se registrara como un partido para participar en elecciones. Esa fue la primera vez. Antes de eso, pues era triste el panorama. Hubo un tiempo en el cual solamente hubo un candidato, López Portillo me tocó como candidato estando yo adolescente y fue el único candidato a la presidencia de la República, ni siquiera el PAN postuló a nadie. Entonces no había diputados de oposición, sino hasta el 77 eran excepcionales, uno o dos, de tal manera que se fue poco a poco abriendo esa ruta. Yo lo que les digo a los ciudadanos que desean participar en política es que lo hagan. Nadie absolutamente va a poder remontar el aportar a su comunidad. Lo puede hacer a través de una ONG, lo puede hacer a través del trabajo social, del trabajo voluntario, de múltiples formas. Hay muchísima gente que participa, pero en la conducción de los asuntos públicos no queda otra más que involucrarse. Y yo sí lo recomiendo que lo hagan, que acepten las invitaciones de los partidos políticos a tener algún cargo y lo hagan preservando cierto espacio de acción ciudadana. Los partidos tienden a comerse a todo el mundo una vez que lo tienen, pero yo creo que sí se pueden generar espacios. Yo simplemente, esa es mi condición en este momento. Fui invitado por el grupo parlamentario y el Partido Movimiento Ciudadano a que trabajáramos por el cambio en Jalisco y a que lográramos una incidencia en el Congreso de la Unión. Y así lo logramos. Yo creo que el ciudadano tiene que entender una cosa. Los partidos políticos no van a cambiar si los ciudadanos no nos metemos a cambiarlos. Esa es una parte importante. Sé que es muy difícil cambiar los partidos políticos, pero igual se decía de México, que era muy difícil cambiarlo. Y sin embargo está poco a poco, pero está cambiando. Entonces, hay que decidirse a hacerlo. Nadie nos va a hacer los cambios, y menos a nuestro gusto. Y no queda otra más que apoyarnos entre ciudadanos para hacerlo. Me parece un poquito paradójico y extraño, lo digo como ciudadano, escuchar a un exrector, a un ciudadano con una visión disruptiva, siendo de izquierda, como que me parece un poco extraño a mí. Y me sorprende que te oigo hablar de innovación, de ciencia y tecnología, de cambios, cuando en la izquierda normalmente, o por lo menos la percepción de la izquierda en el mundo, es totalmente lo contrario. ¿Cómo así? ¿Tonatiuh es disruptivo? Sí, lo que pasa es que, sí, en gran medida sí soy disruptivo, pero pues no hago sino intentar conocer qué pasa en el mundo y ser parte de esa historia. Fíjate en un detalle, la izquierda en el mundo es el polo político que más ha cambiado, para bien, en mi opinión. ¿Por qué? Porque eh, la vieja escuela te dijo, frente a la explotación del capitalismo hay que hacer una revolución que transforme la sociedad y el Estado. Ese es el principio del cambio revolucionario que postuló la izquierda. No logró, en todos los casos, hacer una revolución. Estamos ciertos que lo hizo en el caso de Rusia y en algunos otros casos. Pero ¿qué sí logró? Reencauzar la izquierda y reencauzar los sistemas económicos. Y entonces toda aquella explotación
que se denunció todo el tema del plusvalor, que era la teoría fundamental de Marx, y todo el entramado que desde la izquierda era una forma de acumulación de capital sobre la base de la explotación, fue poco a poco dando paso a nuevos regímenes que se basan esencialmente en que hay una gran captación fiscal, hay una gran cantidad de derechos sociales y de derechos económicos y que tienen garantías, son estados que tienen garantías para los ciudadanos. Entonces tú de pronto ves que Francia es un país que tiene seguro social, seguro de desempleo, que tiene toda una serie de garantías como Estado social, su sistema educativo es extraordinario. Y entonces tú dices, bueno, no es un Estado socialista, no es un Estado comunista, pero es un Estado que transitó a derechos sociales. Entonces, hoy en día, la izquierda democrática no necesariamente buscamos la construcción del socialismo. De hecho, yo creo en la socialdemocracia como uno de los medios que nos permite convivir políticamente a los diferentes, pero bajo un estamento democrático en el cual los otros pueden convencer y si me ganan, fue por métodos democráticos, yo puedo convencer y si gano es por métodos democráticos. Y hay alternancia, hay representación proporcional, no hay la exclusión, hay la inclusión y de esta manera, aunque hay mayorías, también se respetan a las minorías, aunque hay estamentos que gobiernan, hay otros que tienen derechos sociales y políticos, hay equilibrios, hay, como dicen en Estados Unidos, check and balances, es decir, hay una tramoya que permite que la participación política pueda dar de sí. Y esa es en la que yo creo, es lo que yo creo que le falta a nuestro país, una construcción. Mi mirada, evidentemente, sigue siendo de izquierda, es decir, yo sobresalto el Estado social, los derechos sociales, la educación, el trabajo, la salud, como estandartes primordiales del bienestar de la gente. Y me parece que en eso seguiré siendo una persona de izquierda en el tenor democrático, por supuesto. No creo que una revolución sea lo que permita ahora transformar a un país. Eso generaría un baño de sangre impresionante a un costo altísimo. Yo lo que sí creo es que la lucha democrática por ensanchar derechos sociales, derechos políticos y también por fortalecer el sistema que nos cobija a todos. Creo yo que en esa base es donde viene la dirección y si tú te fijas, sí hay muchos cambios alrededor de esta concepción de izquierda. No es la vieja concepción dogmática que te llevaba a eso, ¿no? Entonces me siento, pues, en pocas palabras, en los tiempos. Observemos cómo en el mundo, ya prácticamente ahorita, regímenes que se autodenominen comunistas o socialistas, pues prácticamente tienes a Cuba, tienes a, bueno, China se llama comunista, tiene unas zonas de eso, pero otras que claramente no lo son. Tenemos un país por ahí cerca de Grecia que sigue manteniendo el régimen socialista y Corea del Norte. Pues son muy pocos países en el mundo los que mantienen esa concepción y ahora la socialdemocracia ha dado lugar a nuevos estados con una importante cantidad de derechos sociales y de realidades sociales que generan bienestar para la población, ¿no? Ese es por donde yo creo que hay que darle. Y esta lucha social, diputado, se puede, y bien lo mencionas, evitar a toda costa una revolución y un baño de sangre, pero esta lucha social, hoy te toca nuevamente ser legislador en condiciones totalmente diferentes a las anteriores. Creo que las oposiciones, y queda muy claro que oposiciones no significa decir no a todos, las oposiciones, por cómo está la conformación política en la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero no porque sea un no por no. Esta lucha social
hoy se puede lograr. Te toca, y mencionas que te toca apoyar o estás convencido de apoyar al actual presidente en una de sus elecciones. Fuiste invitado por el ingeniero Cárdenas. ¿Qué ha cambiado con el presidente de la República hoy, del que fue candidato, del que estuviste cerca y del que apoyabas como izquierda? ¿Y cómo te está tocando vivir hoy esta lucha democrática y de lucha social en el Congreso, hoy como coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano? Bueno, por un lado, es indiscutible. Yo creo que lo que ocurrió en los últimos, particularmente en los últimos 20 años en el país, acumuló, en pocas palabras, una gran brecha entre quienes participaban y formaban parte de la dirección del país y quienes tenían el poder económico y acumulaban riqueza, y una enorme cantidad de gente desposeída que no tenía ninguna, sino muy pocas posibilidades de desarrollo económico, en muchos de los casos solo subsistencia, y los derechos sociales se fueron erosionando. Esta gran brecha fue lo que generó una respuesta contundente y que permitió la elección del actual presidente. A mí me parece que ahí hay una gran lección que aprender, y es la lección de decir: todas las fuerzas políticas que quieran ser representativas tienen que mirar a las mayorías, tienen que mirar la pobreza, tienen que mirar la falta de oportunidades, en fin. Esa es la gran lección que hay. Ahora, el presidente, con esa gran legitimidad que nadie debe poner en duda, nadie debe cuestionar, ahí está esa legitimidad. Para algunas cosas, yo creo que ha emprendido batallas que la población esperaba. Tú ahorita decías, los ciudadanos rechazan los partidos políticos, o cuando menos toman distancia de los mismos. No solo eso, los ciudadanos rechazan categóricamente la corrupción. Es un tema, es un mal que todos los ciudadanos vemos como una muy, muy lamentable circunstancia o situación. Y entonces hay que actuar contra la corrupción. Ahí es donde vienen los claroscuros del presidente. El presidente actúa contra la corrupción, que bueno, eso está bien. El único problema es que, en mi opinión, en varias acciones contra la corrupción, tira el agua sucia al niño con el agua sucia. Es decir, en lugar de limpiar para que no haya corrupción, termina por aventar al niño con todo y el agua sucia al cerrar, por ejemplo, las estancias infantiles, al hacer una serie de acciones que lesionan el capital social y que lesionan los derechos que tenía la población. El presidente dice: ya no va a haber estancias infantiles porque ya no les vamos a dar recursos, porque había corrupción, pero le vamos a dar el dinero a cada persona para que cada persona decida dónde llevarlo. Ok, veamos la contradicción. Si tú le das el dinero a las personas, esas personas van a buscar estancias infantiles, pero no las van a encontrar porque se acaba de accionar en contra de ellas. Entonces se disolvió pequeñas sociedades. Una señora que prestaba su casa porque tenía un espacio adecuado. Ahí se juntaba una maestra de preescolar, acudía a un médico una hora, acudía a una enfermera, acudía una hora una maestra o un maestro de música. Y entre ese equipito y una pequeña economía que les proveía a cada uno de un complemento salarial, una cosa así, en realidad eran pocos los que vivían de eso, se generaba un espacio adecuado en el lugar donde se necesitaba, es decir, en el barrio donde se necesitaba, y ahí la gente podía dejar a sus hijos. Y la gente sabía que eso quedaba a unas cuadras de su trabajo o a unas cuadras de su casa, y tenía la confianza de... Terminado eso, pues aunque te den el dinero, no tienes el espacio y no tienes el ensamblado que permite ese servicio.
Y entonces, volviendo al tema central, eh, ¿era necesario acabar con la corrupción? Sí. ¿Era necesario acabar con todos los servicios por el simple hecho de que estos acusen corrupción? No. Es el caso de órganos constitucionales. Eh, Hay órganos constitucionales en los cuales efectivamente se generaron altos sueldos, abusos en algunos rubros de ejercicio económico, etcétera. ¿Había que limpiarlo? Sí, y para eso está el Congreso. Pero de eso, acabar con ellos, como es el caso del INE, una batalla frontal, los órganos constitucionalmente autónomos como el IFETEL, como la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto de Transparencia e Información Pública. Es decir, todas esas instancias, está bien que se actúe para limpiarlas, pero no para acabar con ellas. O el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se necesita que haga una acción mucho más fuerte, mucho más presente en la sociedad, etc. Entonces, estas cosas que ocurren, el tema polémico de la inversión en Pemex, el tema polémico del manejo de la Comisión Federal de Electricidad, de Energías, vuelvo a repetir, ahí ya se necesitan acciones de gobierno, acciones puntuales para que el país cambie y para volver realidad todos los anhelos por los cuales la gente votó por el cambio. Y ahí es donde yo creo que se está materializando problemas, no en todas las áreas, pero efectivamente hay. Ahora, al final de cuentas, todo esto lo que hace es un proyecto de nación. Y yo en algunas cosas de las que hace el presidente coincido con el proyecto de nación que dibuja, pero en otras no. Yo, por ejemplo, coincido con él en un país sin corrupción, pero no coincido en que este país debe dejar de ser federalista y debe solo confiar en el centro, sin confiar en el fortalecimiento de los gobiernos locales. Fíjate en un detalle, se decía, todas las policías locales están intervenidas o están penetradas por el crimen organizado, como si las del centro estuvieran rechinando de limpias, ¿no? Como dice ahí el comercial. ¿Qué pasa con Genaro García Luna? Pues Genaro García Luna es la demostración de que desde la Policía Federal estuvo penetrada a su más alto nivel. Entonces, no hay que llevarnos por esa, digamos, esa simplificación. Yo estoy de acuerdo en el combate a la corrupción, pero estoy de acuerdo en que debemos de fortalecer el federalismo. Yo estoy de acuerdo en que hay que bajar los altos sueldos, pero no estoy de acuerdo en que se haga a cualquier costo, es decir, lesionando personal técnico de alto nivel que es necesario que trabaje dentro del gobierno y que debe tener salarios competitivos, que no desorbitantes. Tercero, estoy de acuerdo en que tenemos que tener una producción energética que sustituya las importaciones de gasolina, pero no creo, no estoy cierto de que deba de hacerse una nueva refinería, porque el principal consumo son los vehículos y en muy poco tiempo va a haber vehículos solamente de energía eléctrica y bueno, o híbridos que ya hay una buena cantidad, están en proceso de irse abaratando. Entonces, la perspectiva de futuro no soy tan cierto de que sea una refinería, de que se tiene que sanear Pemex, se tiene que sanear. Qué bueno que se combatió el huachicol, el robo de combustible. Qué bueno. En eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, en el tema del futuro de Pemex sentimos que no hay un proyecto energético para el país claro. Hoy se acaba, como ustedes lo saben, de sacar, se sacó un decreto o un acuerdo administrativo que bloquea la generación de energías limpias. Y ahí yo no puedo coincidir con esa parte del proyecto. Me parece que había que sanear, pero no comprometer los compromisos que el gobierno y que el pueblo mexicano tiene como nación ante el Club de Roma y ante todas las convenciones de cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, por otro lado, predomina en el actual presidente
varias ideas con las cuales yo no coincido. Por ejemplo, el presidente habla del convencimiento moral, sacó la cartilla moral, y cuando yo lo que creo es que lo que hay que generar es una conciencia ciudadana que más que tenga que ver con un tema de definición familiar, nos defina frente a la sociedad, nos defina frente al, al, a la participación de cara a los grupos gremiales, en fin, y nos lleve a la acción. Eh, los valores morales es una cuestión que es, por supuesto, es deseable que se tengan, pero no veo al gobierno ni como el promotor central de eso. Más bien al gobierno lo vería en otra acción. En fin, lo que te puedo decir es que hay que entender qué fue lo que generó la actual llegada del presidente de la República, cuál fue las condiciones socioeconómicas y políticas que permitieron eso, y lo que tenemos que hacer es trabajar para resolver eso. Y el presidente, con esa legitimidad, siento yo que en algunas cosas ha sido asertivo, pero en otras no hay claridad en el proyecto de país. Por ejemplo, en todos los derechos sociales que se han materializado en becas, en apoyos a la población, me parece que son buenos, siempre y cuando tengamos un aparato productivo que genere garantías de que los ingresos, es decir, los impuestos que se van a generar de ahí, van a ser suficientes para pagar la otra parte. Sin embargo, no estoy seguro de que se esté invirtiendo en la sustentabilidad económica que permita garantizar los derechos. Y ahí es justamente uno de los aspectos en los cuales tengo no solamente dudas, sino diferencias en la manera en cómo se está haciendo. Se cerró el Instituto Nacional del Emprendedor cuando lo que necesita este país es justamente el impulso a la emprendedoridad, cuando lo que tú necesitas es hacer más micro y pequeña empresa, y necesitas estimular que la gente le entre a participar en la producción. Esas son las cosas con las cuales yo tengo esa diferencia, pero ese es mi punto de vista de lo que está ocurriendo. Diputado, y hago este conjunto de 3 preguntas para pasar al cierre. ¿Los partidos habrán entendido la lección? Y si es sí, ¿están listos para trabajar en conjunto como bloque opositor para ponerse de acuerdo, aún con sus diferencias ideológicas, y poner en la mesa a México y dejar un ratito y a un lado solamente para tiempos electorales a los partidos y sus ideologías? Esa sería la 1 y la 2 pegadita. Y la 3, estuvimos con Mario Delgado hace unos días aquí mismo en la entrevista. Yo le decía, Mario, definitivamente ha habido 2 presidentes en la historia moderna de México, o por lo menos en este nuevo siglo. Vicente Fox, que llega con una popularidad brutal, pero no llega con carro completo, y Andrés Manuel López Obrador, que llega con carro completo y con una gran popularidad. Definitivamente yo veo personalmente, no pongo palabras en boca de nadie, yo veo un México diferente de antes de llegar Vicente Fox y después. Es decir, habrá hecho cosas buenas y habrá hecho cosas malas, o habrá dejado de hacer cosas, pero nunca más volvió a ser el México de antes después de llegar Vicente Fox. Como estoy seguro que pase lo que pase, no volveremos a ver un México igual después de que termine Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo hacemos y cómo vemos a los ciudadanos participando para que alguien dé un manotazo en la mesa? Hablaba con Juan Carlos Romero Hicks también y les decía, ¿cómo podemos dar un manotazo en la mesa y decir, a ver, un momentito, ya llegó el presidente, escucha o no escucha, pero nosotros como otro poder, que es el legislativo, nos ponemos de acuerdo para poner a México en la mesa? ¿Se puede? ¿Lo están haciendo? ¿Lo van a hacer? Sí. Bueno, la primera pregunta, si es posible hacer una gran coalición que permita esto. Bueno, hay 2 maneras de hacerlo, o varias, pero ahorita puntualizaría 2. Una es hacer un frente electoral de todos, eh,
de tal manera que, como lo dijo el presidente, solamente lleguen a la participación, finalmente a la elección, dos opciones. Una, el conglomerado que representa el gobierno y los partidos que lo apoyan, y otra, un conglomerado opositor. La primera dificultad es que el conglomerado opositor no necesariamente tiene ni las afinidades programáticas, ni los propósitos y objetivos, y muchas veces pueden resultar disímbolas las personas o los grupos que participan en las mismas. Te pondría el ejemplo más clásico. Puede ser que haya partidos que, teniendo una visión más conservadora, tengan los derechos puestos enfrente, algunos derechos o una visión sobre los derechos reproductivos, derechos sociales, que no sea coincidente con lo que se plantea desde otros partidos que pueden estar desde esa misma oposición. Entonces, grandes propósitos a lo mejor es posible construirlos, pero después de los grandes propósitos no estoy tan seguro de que pueda ser tan fácil la construcción, digamos, de una agenda común. De la parte del gobierno es más sencillo, porque quien está en el gobierno tiene mayores posibilidades de construir una agenda incluyente. Aún así, seguramente el gobierno tendrá su perspectiva. Yo no creo que sea tan fácil generar un acuerdo general de oposición, así como se planteó ahora que apareció la famosa BOA ahí con el presidente. Yo no creo que eso sea tan sencillo. Ahora, hay otra manera de hacerlo, que cada partido haga sus propuestas, que llegue la elección, pero que una vez ya con los representantes electos, entonces ya se construya una agenda de la oposición que haga el equilibrio político. Ahora no se ha podido hacer porque la correlación de fuerzas es una correlación de fuerzas que difícilmente lo permitiría. Para lo único que la correlación política hasta ahora ha dado es para que en el Senado no se tenga de la noche a la mañana los 2/3 de que permiten las reformas constitucionales. Y ese es lo que ha permitido tener una mayor posibilidad de acuerdo o de negociación. Entonces... En ese punto te voy a interrumpir un segundito. ¿cómo no? Lo que acaba de suceder con José Ramón Enríquez de Movimiento Ciudadano, que se pasa a Morena, dices, pues entonces, ¿dónde estamos? Porque ese equilibrio se ve vulnerable ante acciones, pues yo no sé si decididas de un grupo parlamentario o de una decisión personalísima, que también será respetada, pero también se ve vulnerable. Y perdón que interrumpí, pero me pusiste el balón para meter el gol y ahorita regresamos a lo que estabas comentando. Claro, sí, exactamente. Eso dentro del Congreso se permite la movilidad o el cambio de los senadores, de los diputados, del grupo parlamentario, y obviamente pues cada uno lo tiene que valorar bien de cara a sus propios representados, qué es lo que cada persona hace. Y también existen las presiones, algunas legítimas y otras no tanto, de parte del poder, para, como de lugar, sumar y completar. Yo creo que esas cosas son las que más... Pero este punto en específico es algo que debe, sin lugar a dudas, quedar muy claro antes de la próxima elección o junto con la próxima elección. ¿Por qué? Porque, pues, fíjate bien, Morena obtuvo en la elección el 37 y fracción, casi el 38% de los votos. Con los demás partidos tenían el 43%. Sin embargo, ahorita en este momento, solo Morena tiene arriba del 50% de los diputados. Cuando la cláusula o el artículo constitucional señala que todo partido no puede tener sino una sobrerepresentación de un porcentaje específico. Aquí en este caso lo rebasa Morena. Entonces, ¿cómo es que logró esa sobrerepresentación? Bueno, porque incubó candidatos en otros partidos que finalmente adentro del Congreso de la Unión se le sumaron. A esa parte yo creo que hay un juego que va más allá de la legitimidad de la representación
y que ya se convierte en manipulación. Y yo creo que eso sí necesitaría que pudiera tener un acotamiento. Ahora, terminando de responder a tu primera pregunta, yo creo pues que hay dos maneras de hacerlo. Y yo creo que frente a la ciudadanía hay que hacer lo que con mayor legitimidad pueda ser visto. El Movimiento Ciudadano va a trabajar por su propia opción, va a presentarle a los ciudadanos su agenda. No descartamos la posibilidad de que en el tema electoral, llegado el momento, se tenga que tomar una determinación. Pero hoy por hoy nosotros sentimos que lo que la ciudadanía está esperando es claridad en las propuestas que más le representen. Y Movimiento Ciudadano hará su intento para poderlo realizar sin desdibujarse, sin desaparecer del escenario político. Creemos que lo tenemos que hacer. Ahora, la otra pregunta que me hiciste sobre ya la segunda parte fue el tema, si me preguntaste si podía existir un gran frente opositor. Y la última pregunta, que fue Sí, muy pegadita. perdóname. Sí, que la última pregunta nada más si me la recuerdas, por favor. Sí, que si con este bloque opositor puede ser un contrapeso del presidente que hoy escucha o no escucha, que yo le decía a Ah, María. eso totalmente. Sí, yo lo que creo es que sí debe haber un bloque que más que opositor, que sea un bloque de contención y que permita un equilibrio y una separación de poderes. Yo definitivamente considero que es un error que el poder legislativo no tenga su propio, su propia personalidad. Todos los presidentes que llegan quieren controlar al poder legislativo. Como no lo logran controlar, no sienten que sea su agenda, cuando hay muchísimas cosas que podrían hacer sin ningún problema. Y hoy en día yo siento que la mayoría tiene maniatado al poder legislativo y que lo contiene en sus expresiones. Me parece eso que absolutamente inconveniente y yo creo que es uno de los temas que deben de ser fundamentales en los próximos tiempos. Es decir, debe ser una realidad el equilibrio de poderes. Y finalmente, diputado, bueno, pues hoy Movimiento Ciudadano deja de ser el partido chiquito nada más y el partido, y lo digo con todo el respeto del mundo, rémora de seguir al tiburón para convertirse ya en partido gobernante, ya en ejecutivo en el estado de Jalisco, con Alfaro. ¿Cómo le está yendo al gobernador Alfaro? ¿Cómo le está yendo a Jalisco? ¿O se volvió un archipiélago separado del país por no ser parte del grupo de los partidos grandes? Y vuelvo a insistir, no es ninguna desprecio, al contrario, es un reconocimiento a lo que ha venido haciendo el Movimiento Ciudadano. Bueno, yo creo que ha sido un nuevo proyecto de gobierno que ha tenido un balance muy positivo, pero como en todas las cosas, dentro de ese balance positivo se han tenido dificultades y aspectos ya mayúsculos que no es tan fácil resolver. Jalisco ha planteado, por ejemplo, una revisión del pacto fiscal. Esa revisión del pacto fiscal tiene que ver con lo que va a ser el futuro del país, cómo se construye el país desde las finanzas locales y las finanzas nacionales, lo cual a su vez representan proyectos nacionales y proyectos regionales. Habemos quienes ponemos énfasis en que la nación se construye desde las regiones. Si tú tienes regiones fuertes, vas a tener un país fuerte. Hay quien dice el país fuerte solamente se puede construir desde la Ciudad de México. Nosotros creemos que ambos impulsos deben ser claves, pero definitivamente el empleo, los principales indicadores económicos y sociales ocurren dentro de los estados. Entonces, creemos que hay que fortalecer a los estados sin lugar a dudas. Movimiento Ciudadano en Jalisco ha demostrado que un gobierno distinto es posible, ha demostrado que un gobierno de los partidos clásicos, un triunfo y un gobierno, era posible que ocurriera. Y hoy estamos muy contentos de que se dé esta posibilidad. Tendremos que aprender, tendremos que, como todos los gobiernos, madurar y en otras cosas, errar,
y luego corregir. Yo creo que va bien el gobierno, con aciertos, errores, pero con capacidad de corregir y de enmendar las cosas que en su momento le han generado algún problema. Yo pienso que esto finalmente va a darle otra opción al país, de que no solamente los partidos clásicos o tradicionales tenían gobiernos estatales, y yo creo que en buena hora. De hecho, hay una encuesta por ahí de gobiernos locales y Movimiento Ciudadano la encabeza. Así que hay que seguirle echando muchas ganas. Finalmente, diputado, ¿cómo describirías una fotografía del México de ahorita y cómo harías un boceto rapidísimo del futuro de México después de esta administración que termine el sexenio? Bueno, yo creo que ahorita México eh, está buscando intensamente su camino. Por un lado, hay una gran cantidad de gente que, desposeída de oportunidades y de posibilidades, claman justicia, claman equidad, claman igualdad, y que hay que escucharla y hay que atenderla, sobre todo. Por otro lado, hay sectores de la sociedad que piden equidad, que piden inclusión, y que hay que atenderlos. Por otro lado, sectores y núcleos de la sociedad que claman ser emprendedores y querer una oportunidad para emprender y para generar indicadores de empleo, de ingresos. Y esto, evidentemente, hay que atenderlo. El gobierno debe ser un gran promotor. El gobierno debe ser un actor que, teniendo el Estado social y los derechos sociales en la Constitución, garantice los equilibrios para que estos se puedan materializar. Yo creo que el país clama entre el viejo orden y un nuevo orden basado en esto de los derechos sociales por un lado y políticos, y por otro lado un proyecto de nación. Necesitábamos un proyecto alternativo, pero sin lugar a dudas ese proyecto nos tiene que mostrar cuál es el camino que México tiene que emprender en el desarrollo industrial, agropecuario, en la innovación, en la ciencia y tecnología, en fin. Y ahí es donde creo que están las principales carencias. México está viviendo ahorita digamos, una etapa de confrontación. Parecería que no puede haber un proyecto que reúna a todos. Parece ser que en la narrativa del gobierno debe de imponerse el proyecto de la mayoría, aunque no sea el proyecto que genere ni la riqueza ni la productividad para que el país pueda subsistir. Yo no creo en eso, no creo en las divisiones, en las confrontaciones. Yo lo que creo es que el Estado debe ser el promotor del Estado social, y para promoverlo requiere al generador de riqueza, al empleador, y requiere a quien participe de eso. Yo por eso me dices, ¿cuál es la película, la fotografía que yo vería al final? Bueno, yo espero que haya una rectificación. Yo espero que en la mitad del periodo haya un resultado electoral que equilibre más y que lleve a una mayor discusión las cosas, y no a una concepción unívoca. Yo no creo en que haya un monopolio del saber qué necesita México. Yo creo que México son muchas voces, México es plural, y lo que hay que hacer es recoger todas las voces y saberlas amalgamar. En gran medida, eso es lo que yo creo que necesita el país. Bueno, pues el diputado Tonatiuh Bravo Padilla, de Movimiento Ciudadano, coordinador parlamentario de su fracción, muchísimas gracias por haber aceptado este espacio aquí en estas charlas matutinas, y de verdad creo yo que podemos y debemos construir un México para todos, y que hemos soñado toda la vida. Cada sexenio hemos dicho, ojalá este sí sea nuestro sexenio, ojalá México logre trascender y ojalá tengamos oportunidad para todos. Ha sido muy clara tu exposición,
muy interesante conocer al ser humano, conocer a la persona, al legislador y al exrector. Así es que no me queda más que agradecerte, y si quieres dejar algún último mensaje para los jóvenes, las señoras y todos aquellos que hoy tienen miedo o que han perdido su trabajo o que les han reducido su salario al mínimo o simplemente se quedaron con las manos vacías, para concluir. A los jóvenes, a todos ellos yo les diría, tenemos que darle una oportunidad al país de rehacerse, de reinventarse y de ser parte de. Tenemos que actuar como ciudadanos organizados donde estemos y no que no mengue nuestra lucha el empezar desde abajo con aparente poca fuerza. Yo creo que lo más importante es ir generando un capital de transformación, de cambio, y que fundamentalmente los jóvenes tienen la oportunidad de hacerlo hoy con el país que quieren tener para el futuro. Amas de casa y todos, vamos a tener que hacer política, y yo digo que la política ciudadana es la principal alternativa que nos puede dotar de estos elementos. Es la que resiste más la pluralidad, la que puede incluir un mayor segmento de visiones, aspiraciones, por un lado, y por otro lado, la que mejores resultados pueden dar. Hay que echarle ganas, y pues el reto es mayúsculo en el país, pero hay que vencerlo. Muchísimas gracias, diputado. Te mando un fuerte abrazo, a seguir trabajando por México, y estoy seguro que nos veremos próximamente. Claro que sí, doctor Jorge. Siempre es un gusto el día de hoy conocerte, estar contigo, y sabes que contarás en cualquier momento con nuestra participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado esta mañana. El día de mañana estará con nosotros René Juárez Cisneros, quien es el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El miércoles tendremos al expresidente Vicente Fox Quesada, quien también dará su punto de vista de cómo se gobierna o cómo se gobernó México y qué perspectivas le ven. El jueves tendremos al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Y el viernes cerraremos con broche de oro también con Verónica Juárez Piña, coordinadora parlamentaria del Partido Revolucionario Democrática. Gracias a todos, échenle ganas, vamos a apostarle a México, vamos a ponerle mucho entusiasmo. Báñense, arréglense, mujeres no se queden fodongas, hombres no se queden en calzones, mándenle la señal clara a los chavos que estamos en pandemia, pero no estamos derrotados. Ánimo, vamos a seguirnos informando y creando una sociedad mejor informada para tener un mejor juicio de valor. Gracias por todo, cuídense, que tengan bonito día y bonita semana. Hasta luego.